nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Danos sabiduría para entender y comprender tu palabra. Si es tu santa y divina voluntad, en tus santas manos de amor, me convoco como instrumento tuyo para trazar tu santa y divina palabra. Úsame, Señor, si es tu santa y divina voluntad. Yo soy solo polvo, yo soy solo tierra, Señor, y ante ti me humillo. Me coloco en tus santas manos de amor para que tú me uses con el poder de tu Santo Espíritu y que impresiones los corazones y nuestras mentes, Señor, con ese importante tema. Dame la sabiduría, la pedagogía para trazar el tema que sea para la honra y la gloria de tu santo nombre y la edificación de cada uno de nosotros, de nuestro carácter, para que sea idóneo para el reino de los cielos. Señor, danos tu bendición, te lo pedimos, te lo rogamos, implorando tu misericordia en la justicia santa y perfecta de tu Hijo amado, nuestro Redentor y Salvador, nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, ¿me escuchan? Amén, hermano, amén. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos con nuestro importante tema del día de hoy, hermanos, que se titula, bueno, en realidad este tema lo podríamos titular de tres formas. Una forma, el primer título que yo estaba pensando en este tema sería el amor y la misericordia y el perdón de Dios para con cada uno de nosotros. El otro título que podríamos ponerle a este tema sería los fariseos modernos. Los fariseos modernos o los fariseos de hoy en día. O el otro título que podríamos ponerle a este tema sería el canibalismo vegetariano. Los caníbales vegetarianos. Ese también podría ser el otro título. Los caníbales vegetarianos. Ustedes mirarán con cuál se quedan, con cuál nos quedamos, hermanos queridos. Por el momento en la cadena el título va a quedar los fariseos modernos o los fariseos de hoy en día. Hermanos, vamos a ir al libro, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, vamos a leer el versículo 15. Gálatas capítulo 5, versículo 15.
Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Dice la carta a los Gálatas por el apóstol Pablo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Qué texto tan hermoso, hermanos queridos. Qué texto tan hermoso. Hermanos, ese texto me hace acordar otro texto por allá en el libro de Santiago, muy conocido por nosotros los adventistas del séptimo día. Santiago capítulo 4, el verso 11. Dice, Santiago capítulo 4, a ver, no es Santiago, sí, Santiago 4:11, correcto, Santiago capítulo 4, verso 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, ya no eres hacedor de la ley, sino juez. Verso 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Que este texto, hermanos, lo apliquemos a nuestras vidas. Y déjenme decirle, hermanos queridos, que el primer beneficiado de este tema soy yo. Lo aplico para mi vida primeramente, hermanos. Y que cada uno de nosotros escudriñemos honda y profundamente el corazón y apliquemos este tema en nuestras vidas y nos hagamos la pregunta si alguna vez nosotros hemos sido fariseos modernos, o yo soy un fariseo moderno, o yo soy un caníbal vegetariano. ¿Y por qué digo caníbal vegetariano? Ya vamos a ver por qué. ¿O por qué digo fariseo moderno? Ya vamos a ver por qué. Pues vamos a leer Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, ya no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? El texto es muy clarito, hermanos. Dice que no debemos murmurar los unos de los otros, porque cuando murmuramos de nuestros hermanos, estamos juzgando a nuestros hermanos y murmurando de la ley y juzgando la ley. Pero entonces ya, y cuando nos convertimos en jueces de la ley, entonces ya no somos hacedores de la ley. Cuando nos convertimos murmuradores de la ley, ¿sí?, y juzgamos a la ley, ya no somos hacedores de la ley, sino jueces. Y dice la palabra de Dios que uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Hermanos, hagámonos ese examen de conciencia honda y profundamente en nuestro corazón en esta noche. Si nosotros somos murmuradores de nuestros hermanos, si nosotros juzgamos a nuestros hermanos, si nosotros somos los fariseos modernos, yo quiero llevarlos a una historia muy conocida, hermanos, por todos nosotros. En el libro de San Juan, capítulo 8, yo quiero que vayamos al libro de San Juan, capítulo 8. Y en el libro de San Juan, capítulo 8, encontramos una historia muy conocida por todos nosotros, y Dios nos dé su gracia y nos ayude
para no ser un fariseo moderno. Y si lo hemos sido hasta aquí, pidámosle perdón al Señor. Yo soy el primero, yo Alejandro Plazas, hermanos queridos, yo soy el primero que le pido perdón al Señor, porque yo he sido un fariseo moderno. Hagámonos la pregunta, ustedes, mis queridos hermanos que están escuchando en esta noche este importante tema. ¿He sido yo un fariseo? ¿Soy yo un fariseo moderno? En San Juan capítulo 8 encontramos la historia de la mujer adúltera. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Versículo número 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer. ¿Quiénes le trajeron a Cristo una mujer? Aquí dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. ¿Qué hicieron los escribas y los fariseos, hermanos queridos? Le trajeron una mujer a Cristo. ¿Y la pusieron en dónde? ¿En dónde la pusieron? Es la pregunta. La pusieron en medio, dice el relato bíblico. Versículo 4. Y le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿En qué la habían sorprendido los fariseos y los escribas? Es la pregunta. ¿En qué la habían sorprendido? En el acto mismo. Como dicen algunos, fue encontrada con las manos en la masa. Con las manos en la masa. Dice el versículo 4, en el acto mismo de adulterio. Y en el versículo 6, estos fariseos, en el versículo 5, estos fariseos y escribas le preguntaron, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Yo le hago la pregunta a usted, mi querido hermano, y me hago la pregunta a mí mismo. ¿Será que nosotros hemos hecho eso alguna vez? Que cuando un hermano cae en pecado, cuando un hermano se resbala, cuando un hermano cae en algún pecado, llámese como se llame, llámese robo, llámese adulterio, llámese calumnia, o llámese envidia, no sé, cada uno hágase un examen o hagámonos un examen profundo en nuestros corazones, hermanos queridos. ¿En qué hemos sorprendido a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a las personas que decimos que amamos, a aquellos que abrazamos en el lugar de culto, a aquellos con los que nos abrazamos y le decimos, yo te amo, mi hermano, lo quiero mucho? A esos mismos hermanos, si alguna vez un hermano de esos ha caído en algún pecado, llámese como llame, la pregunta que nos debemos hacer, ¿somos nosotros los fariseos modernos? ¿Somos nosotros los caníbales vegetarianos que nos comemos y nos mordemos unos a otros, como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, el verso 15? Sigamos adelante con el relato bíblico de San Juan capítulo 8. Versículo 5, íbamos. En la ley nos manda Moisés a apedrear a los tales. La pregunta es, cuando el hermano cayó en pecado, hemos sido uno de esos fariseos modernos que levantamos piedras
para apedrear a nuestro hermano, para apedrear a nuestro hermano, para juzgar a nuestro hermano. Somos uno de esos fariseos que acusamos a nuestros hermanos, que los apedreamos, no con piedras literales como estos hombres querían apedrear a la mujer samaritana, sino con las piedras de nuestras palabras, de nuestros sarcasmos, de nuestra dureza, de nuestra falta de misericordia. Es la pregunta que debemos hacernos en esta noche, mis queridos hermanos. Dice, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¿Qué decimos nosotros, hermanos? ¿Somos jueces para apedrear a nuestros hermanos? ¿Somos jueces para murmurar de nuestros hermanos, como dice el apóstol Santiago en capítulo 4, verso 11? Santiago capítulo 4, verso 11. No murmuréis los unos de los otros. Entonces, estamos parados sobre el versículo 5 de San Juan capítulo 8. En la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres o a tal hermano. ¿Somos nosotros de los que apedreamos o somos nosotros de los que restauramos y vamos y oramos con el hermano cuando cae en pecado y le decimos, hermano, levántese? ¿Qué haces ahí, hermano? Levántese. Venga y oramos. ¿Hacemos eso nosotros, nuestros hermanos queridos? Como dice el apóstol Santiago, como dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Yo quiero que tengamos un dedo allí donde estamos parados, en San Juan capítulo 8. Y vamos a ir rápidamente al libro de Gálatas. Al libro de Gálatas capítulo 6. Vamos a ir rápidamente a Gálatas capítulo 6. Verso 1 y verso 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. La pregunta es, ¿qué somos nosotros? ¿Somos fariseos modernos? ¿Somos caníbales vegetarianos? ¿O somos seres espirituales? Andamos en Cristo. Contemplamos a Cristo y Cristo vive en nuestros corazones. Es la pregunta que nos debemos hacer. Porque aquí dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu. ¿Qué dice? Apedrearle, dice así, con espíritu farisaico. Dice así, hermanos queridos, apedrearle con espíritu farisaico. Dice así. No, hermanos, el texto no dice así. Dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Yo creo que el texto más claro no canta un gallo a las 4 de la mañana, hermanos. El texto está muy diciente y muy clarito. No necesitamos darle interpretación como lo hacían los fariseos y los escribas de aquella época. No nos convirtamos en fariseos y escribas modernos. Aquí dice el texto muy clarito, vosotros que sois espirituales, y restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Con espíritu de qué? Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. O sea, con un espíritu manso, con un espíritu de amor, con un espíritu de misericordia, hermanos queridos, con un espíritu de verdadero amor fraternal, con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y sobrellevad los unos las cargas de los otros
y cumplir así la ley de Cristo. ¿Hay que ayudarle a llevar las cargas a nuestros hermanos? Claro que sí. Aquí dice muy clarito el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 6, verso 2, que debemos llevar las cargas los unos de los otros y debemos cumplir así la ley de Cristo. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos haciendo eso? Si es realmente estamos haciendo lo que está escrito en Gálatas capítulo 6, verso 2, entonces podemos decir que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Que estoy guiado y siendo guiado por el Espíritu. Pero si no estamos haciendo eso, si estamos haciendo lo que hicieron los fariseos de aquella época, en San Juan capítulo 8, volvamos a San Juan capítulo 8, y tomamos piedras para apedrear a nuestro hermano, en lugar de restaurarle, entonces no estamos siendo guiados bajo el Espíritu, sino estamos guiados por otro espíritu, por el espíritu de Satanás, que es el acusador de nuestros hermanos. Ese es el espíritu que nos dirige. Es la pregunta que debemos hacernos y debemos escudriñar profunda y hondamente nuestro corazón en esta noche. San Juan capítulo 8. En la ley, versículo 5, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. ¿Cómo dice el texto? El que vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Hermanos queridos, la pregunta que debemos hacernos en esta noche es: ¿quién de nosotros nos sentimos sin pecado? Allí donde estamos en este lugar, escuchando este tema y los que lo van a escuchar en el futuro, y aquí en adelante, a través de este link, hagámonos la pregunta. Hagámonos la pregunta. ¿Estamos nosotros sin pecado? ¿Somos nosotros pecadores o no somos pecadores? ¿Estamos sin pecado para arrojarle piedras a nuestros hermanos cuando caen y resbalan o cometen alguna falta? Esa es la pregunta que debemos hacerlo, y por eso Cristo les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, dice el versículo 7 de San Juan 8, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salió uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, o sea, hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. E enderezándose Jesús, y no vio a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Le preguntó Cristo a la mujer. Y en el versículo 11 de San Juan capítulo 8, ella le dice: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: y yo te condeno, vete y no peques más.
Aquí vemos la misericordia y el amor tan grande que tuvo Cristo. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Tenía Cristo facultad para juzgar a esta mujer? ¿Tenía Cristo facultad para condenar a esta mujer? Claro que la tenía. ¿Tenía Cristo la autoridad moral para juzgar a esta mujer? Claro que la tenía. Pero Cristo le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ay, hermanos queridos, Cristo, que tenía la facultad para juzgar a esta mujer y condenarla, le dijo, vete y no peques más. ¿Cuánto debiéramos nosotros contemplar a Cristo para poderle reflejar en nuestras vidas, en nuestros gestos, en nuestra forma de hablar, en lugar de estar murmurando tanto los unos de los otros, en lugar de estar juzgando tanto los unos a los otros? Y ojalá, hermanos queridos, empezando por mí mismo, que este tema no se nos entre por un oído y se nos salga por el otro. Dice la sierva del Señor en el libro Deseado de todas las gentes, la página 426. Deseado de todas las gentes, la página 426, el párrafo 0. Dice, Jesús dijo, el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra primero. Y volviéndose a agachar, continuó escribiendo en el suelo. No habiendo puesto de lado la ley dada por Moisés, ni había usurpado la autoridad de Roma, los acusadores habían sido derrotados. ¿Quiénes habían sido derrotados? Los acusadores habían sido derrotados. Ahora habiendo sido arrancado su manto y volviéndose a agachar, continuó escribiendo en el suelo. No había puesto de lado la ley dada por Moisés, ni había usurpado la autoridad de Roma. Los acusadores habían sido derrotados. ¿Quiénes habían sido derrotados? Dice aquí la sierva del Señor, en Deseado de toda la gente, la 426, que los acusadores habían sido derrotados. Ahora, habiendo sido arrancado su manto de pretendida santidad, estaban culpables y condenados. En la presencia de la pureza infinita, temblaban de miedo que la iniquidad oculta de sus vidas fuese revelada a la muchedumbre. Y unos tras otros, con la cabeza y los ojos bajos, se fueron furtivamente, dejando a su víctima con el compasivo Salvador. Jesús se enderezó y mirando a la mujer dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Ella dijo, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. La mujer había estado temblando de miedo delante de Jesús. Sus palabras, el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra primero, había sido para ella como una sentencia de muerte. No se atrevía a alzar con sus ojos a nuestro Salvador, sino que esperaba silenciosamente su suerte. Con asombro vio a sus acusadores apartarse mudos y confundidos, y luego cayeron en sus oídos estas palabras de esperanza: ni yo te condeno, vete y no peques más. Su corazón se estremeció y se arrojó a los pies de Jesús, experimentando sollozos su amor agradecido y confesando sus pecados con amargas lágrimas.
Esto fue para ella el principio de una vida de pureza y paz consagrada al servicio de Dios. Al levantar esta alma caída, Jesús hizo un milagro mayor al sanar a la más grave enfermedad física. Curó la enfermedad espiritual que es para muerte eterna. Esa mujer penitente llegó a ser uno de sus discípulos más fervientes, con amor y devoción abnegados, retribuyó su misericordia perdonadora. Qué lección tan grande encontramos nosotros aquí, hermanos queridos, en este relato de la sierva del Señor, el deseado de toda la gente, la 4:26. Qué lección de amor tan grande que nos da a nosotros, los fariseos modernos, los caníbales vegetarianos de hoy en día. Qué lección tan grande, hermanos, que con su amor y su misericordia Dios no la condenó, sino que la perdonó. Y esta mujer nació de nuevo, tuvo una oportunidad de nacer de nuevo, y expresando con sus, como dice la sierva del Señor, expresando con sus sollozos su amor agradecido, confesando sus pecados con amargas lágrimas. Esto fue para ella un principio de una vida nueva, una vida de pureza y paz consagrada para el servicio de Dios. Dios nos dé su gracia, mis queridos hermanos. Dios nos ayude a no ser fariseos modernos, a no ser caníbales, porque estos caníbales se la querían comer viva. Pero Cristo les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. No seamos nosotros, hermanos queridos, instrumentos de Satanás. Proverbios capítulo 28, verso 13. La palabra de Dios nos dice, Proverbios capítulo 28, verso 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y eso fue lo que hizo la mujer adúltera, que fue sorprendida en el acto mismo. Ella confesó sus pecados a Jesús. A los pies de Jesús fue y le pidió perdón, con lágrimas en sus ojos y verdadero dolor y arrepentimiento por sus pecados. Le pidió perdón y Dios y el Maestro la perdonó. Cristo Jesús, en su amor inefable y grande, en misericordia, tardo para la ira y grande en misericordia, la perdonó. Y esta mujer volvió a nacer de nuevo. Pidámosle a Dios que nosotros podamos nacer de nuevo, hermanos queridos, y no seamos. Hay otro relato que lo encontramos en el libro de Zacarías. En el libro de Zacarías, capítulo 3, Zacarías capítulo 3, que también es una gran lección para nosotros, y aquí podemos contemplar el gran amor y la gran misericordia de Dios, para que sea reflejada en nuestras vidas y no nos convirtamos en acusadores y en fariseos modernos. No nos convertamos en instrumentos de Satanás. En Zacarías capítulo 3, verso 1 en adelante, dice: le mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante de Jehová. ¿Quién estaba delante de Jehová? Es la pregunta. El sumo sacerdote Josué. El sumo sacerdote Josué, que estaba delante de la presencia de Jehová. Dice, delante de Jehová.
y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Para qué estaba a su mano derecha Satanás? Para acusarle. Pero mire lo que pasa cuando la misericordia y la justicia de Cristo imputada en nuestras vidas nos cubre. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido. ¿De qué estaba vestido Josué? Zacarías capítulo 3, verso 3 nos dice que Josué estaba vestido de vestiduras viles. Estaba delante del ángel. ¿Cómo estaba vestido Josué? De vestiduras viles, dice acá. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Ahí está la justicia la justicia imputada de Cristo para Josué y para con nosotros. Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, versículo 5, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron de ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Verso 6. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos aquí que están te daré lugar. Hermanos queridos, aquí encontramos una historia de la visión que tuvo el profeta Zacarías. ¿De quién? La visión que tuvo el profeta Zacarías de el sumo sacerdote Josué y del pueblo, porque esta visión no solamente se refería al sumo sacerdote Josué, sino también al pueblo. Y el pueblo y Josué estaban vestidos de vestiduras viles, pero el ángel de Jehová dijo: quitarle esas vestiduras viles a él, y dijo: y ponerle mitra limpia sobre su cabeza. Hermanos, un hermano puede caer en pecado, hermanos, pero no somos nadie. No somos nadie para caerle como caníbales. No somos nadie para apedrearlo, como querían hacer estos fariseos de la antigüedad, y como quieren hacer hoy en día, o como hacemos muchos de los fariseos modernos. Dios nos dé su gracia y nos ayude para no ser caníbales, para no ser fariseos modernos. La sierva del Señor, hermanos queridos, la sierva del Señor, aquí, dándole una amplitud a este relato del sumo sacerdote Josué en Testimonios para los Ministros, la página 22. Testimonios para los Ministros, la página 22. Dice la sierva del Señor: se me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y le dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio?
y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel, y habló al ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles, y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan metra limpia sobre su cabeza, y pusieron una metra limpia sobre su cabeza, y le vistieron de ropas. El ángel de Jehová estaba en pie, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también gobernarás mis atrios, y entre estos aquí que están te daré lugar. Hermanos queridos, pero más amplio que en Testimonios para los Ministros, está en el libro Joyas de los Testimonios, el tomo 2, la página 172, 174 de Testimonios para los de Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 172. Vamos a leerlo. 172, el capítulo se llama Josué y el ángel. Voy a leer desde la 170. Dice, en esta visión el profeta contemplaba a Josué, el sumo sacerdote vestido de vestiduras viles, de pie delante del ángel, Zacarías 3:3, supliendo la misericordia de Dios en su favor de su pueblo profundamente afligido. Satanás está a su diestra para resistirle, por haber elegido Israel para conservar el conocimiento de Dios en la tierra. Había sido desde el mismo principio de su existencia como nación el objeto especial de la enemistad de Satanás. Y se había propuesto causar su destrucción. No podía hacerles daño mientras los hijos de Israel fueran obedientes a Dios. ¿No podía qué? Dice aquí que no podía hacerles daño mientras los hijos de Israel fueran obedientes a Dios. Por lo tanto, había decidido todo su poder y astucia e inducirlos a pecar. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo con los hijos de Dios? Primero los induce con toda su astucia a inducirlos a pecar. Seducidos por sus tentaciones, habían transgredido la ley de Dios y habiéndose separado así de la fuente de fuerza, se les había dejado caer, presa de sus enemigos paganos. Fueron llevados en cautiverio a Babilonia y permanecieron allí muchos años. Sin embargo, el Señor no los abandonó. Les envió sus profetas con reproches y amonestaciones. El pueblo despertó, vio su culpabilidad y se humilló delante de Dios y volvió a Él con verdadero arrepentimiento. Entonces el Señor le envió mensajeros de aliento, declarando que le libraría del cautiverio y le devolvería a su favor. Ahora miren lo que dice la 171, más abajo, el párrafo 1 dice, mientras Josué suplicaba, humillándose, que Dios cumpla sus promesas, Satanás se levantaba osadamente para resistirle, señalándole las transgresiones de los hijos de Israel como razón por la cual no se podía devolver el favor de Dios. Los pide como su presa y exige que les sean entregados para ser destruidos. La pregunta es, hermanos, cuando un hermano nuestro cae en pecado, ¿cuál es el espíritu que me dirige? ¿Con qué espíritu me dirijo yo a ese hermano? ¿Con espíritu de exhortación, con espíritu manso y humilde, orando y ayudando a mi hermano a que se levante y a que salga del pecado? ¿O con espíritu de murmuración y acusación?
que cada uno nos contestemos esta pregunta. Porque aquí dice, Satanás se levanta osadamente para resistirle, señalando las transgresiones de los hijos de Israel, como razón por la cual no se les pide devolver el favor de Dios. Los pide como su presa y exige que les sean entregados para ser destruidos. ¿Queremos nosotros destruir a nuestros hermanos con nuestra murmuración, con nuestras acusaciones? Es la pregunta que debemos hacernos. El sumo sacerdote no puede defenderse a sí mismo, dice la pluma inspirada. El sumo sacerdote no puede defenderse a sí mismo ni a su pueblo de las acusaciones de Satanás. No sostiene que Israel esté libre de culpas. En sus andrajos sucios, que simbolizan los pecados del pueblo, que él lleva como su representante, que está delante del ángel confesando su culpa y señalando sin embargo su arrepentimiento y humillación, fiando en la misericordia de un Redentor que perdona el pecado, con fe se aferra a las promesas de Dios. Entonces, el ángel, dice la sierva del Señor, es Cristo mismo, el Salvador de los pecadores, hace acallar al acusador de su pueblo, declarando: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Israel había estado durante largo tiempo en el horno de la aflicción a causa de sus pecados. Había sido casi completamente consumido en la llama encendida por Satanás. Estamos consumiendo nosotros con una llama encendida de Satanás a nuestros hermanos con nuestros comentarios y murmuraciones. Es la pregunta que nos debemos hacer. Y en el mismo libro de Joyas de los Testimonios, tomo 2, la 172, dice la sierva del Señor: al ser aceptada la intención de Josué, se da la orden. Al hacer ¿qué? Aceptada la intercesión de Josué, se da la orden. Quitarle esas vestiduras viles, y a Josué, y el ángel declara: mira que he hecho pasar tu pecado de ti, y te he hecho vestir de ropas de gala. Aquí está la justicia y la misericordia de Dios. Aquí está la justicia imputada de Cristo. La gran misericordia de Dios para con su pueblo y para con el gran sumo sacerdote Josué. Y se pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y vistiéndole de ropas. Zacarías 3, 4 y 5. Sus propios pecados, dice la sierva del Señor. ¿De qué pecados está hablando la sierva del Señor? Pues de los propios pecados del sumo sacerdote Josué. Dice, sus propios pecados y los de su pueblo fueron perdonados. Israel iba a ser revestido con ropas de gala. La justicia de Cristo que era imputada. La mitra puesta sobre la cabeza de Josué era como la que llevaban los sacerdotes en la inscripción: santidad a Jehová, la cual significa que a pesar de sus antiguas transgresiones, estaba ahora capacitado para servir delante de Dios en su santuario. Ay, mis queridos hermanos, qué lección tan grande encontramos aquí. Miren lo que dice en el mismo libro de Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 173, último párrafo, dice la sierva del Señor. Induce a los hombres al escepticismo, haciéndoles perder la confianza en Dios y separarse de su amor. Los induce a violar su ley y luego le reclama como cautivos suyos y disputa el derecho de Cristo arrebatándolos. Sabe que aquellos que buscan a Dios fervientemente para alcanzar perdón y paz, los obtendrán. Por lo tanto, le recuerda sus pecados. Miren lo que hace Satanás. ¿Qué es lo que hace? Por lo tanto, le recuerda sus pecados para desanimarlos.
Esto lo hace Satanás. Ahora la pregunta es, ¿será que nosotros hacemos esto? ¿De recordarle los pecados a nuestros hermanos? ¿Les recuerda sus pecados para desanimarlos constantemente? ¿Cuánto lo hace? Aquí dice que constantemente busca ocasión de acusar a aquellos que procuran obedecer a Dios. Trata de hacer parecer como corrompido aún su servicio mejor y más aceptable, mediante incomparables designios muy sutiles y crueles. ¿Y qué? Muy sutiles y crueles. Intenta obtener su condenación. ¿Qué es lo que intenta Satanás? Intenta obtener su condenación. El hombre no puede por sí mismo hacer frente a estas acusaciones, dice la sierva del Señor. Con sus ropas manchadas de pecado, confiesa su culpabilidad delante de Dios. Pero Jesús, nuestro abogado, dice la sierva del Señor, pero Jesús, nuestro abogado, presenta una súplica eficaz en favor de todos los que mediante el arrepentimiento y la fe le han confiado la guarda de sus almas, intercede por su causa y vence a su acusador con los poderosos argumentos del Calvario. Su perfecta obediencia a la ley de Dios, aún hasta la muerte de la cruz, le ha dado toda la potestad en el cielo y en la tierra. Y él solicita a su Padre misericordia y reconciliación para el hombre culpable. El acusador de sus hijos declara, Jehová te reprenda, oh Satanás. Estos son la compra de mi sangre, tesoros arrancados del fuego, y los que confían en él con fe reciben la consoladora promesa. Mira que he hecho pasar tu pecado de ti, y te he hecho vestir de ropas de gala. Todos los que hayan revestido el manto de la justicia de Cristo subsistirán delante de él como escogidos y fieles y veraces. Qué texto tan hermoso es este, hermanos queridos, de la 174 de Joyas de los Testimonios, tomo 2. Satanás no puede arrancarlos de la mano de Cristo, dice. Cristo no declara con una sola alma que con arrepentimiento y fe haya perdido su protección, caiga bajo el poder del enemigo. Su palabra declara, oh fortaleza, alguien mi fortaleza, haga conmigo paz, y si haga paz conmigo, la promesa es hecha a Josué, la promesa que es hecha a Josué es hecha a todos. Qué hermosas son estas palabras, hermanos queridos, que la promesa que es hecha a Josué es hecha a todos. Si guardaron mi ordenanza entre estos, aquí está, te daré la plaza. Los ángeles de Dios irán a cada lado de ellos, aún en este mundo, y ellos estarán al fin entre los ángeles que rodean al trono de Dios. El hecho de que los hijos reconocidos de Dios estén representados como de pie delante del Señor con ropas inmundas debe inducir a todos los que profesan su nombre a sentir humildad y a escudriñar profundamente su corazón. Qué texto tan tremendo, hermano. Vuelvo y lo leo. El hecho de que los hijos reconocidos de Dios están representados como de pie delante del Señor con ropas inmundas debe inducir a quienes, aquí dice, debe inducir a todos los que profesan su nombre a sentir humildad y a escudriñar profundamente su corazón. Los que están de veras purificando su alma y obedeciendo la verdad tendrán muy humilde opinión de sí mismos. Cuando más de cerca vean el carácter sin mancha de Cristo, mayor será su deseo de ser transformados a su imagen. Y menos pureza y santidad verán en sí mismos, pero aún
Pero aunque debemos comprender nuestra condición pecaminosa, comprender nuestra condición pecaminosa, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación y redención. Tremendo texto. Dice la 175 del mismo libro, de Joyas de los Testimonios, tomo 2. Sin embargo, no debemos conformarnos con una vida pecaminosa. Entonces, aunque Dios nos imputa su justicia y Dios nos perdona y Dios es grande en amor y en misericordia, también la sierva del Señor aquí dice que sin embargo no debemos conformarnos con una vida pecaminosa. Debiera despertar a los cristianos e inducirlos a un celo y fervor mayores para vencer el mal. El pensar que todo efecto de carácter, todo punto en el cual ellos no alcanzan la norma divina, es una puerta abierta por la cual Satanás puede entrar y tentarnos y destruirnos, y además que todo fracaso y defecto de su parte da ocasión al tentador y a sus agentes. ¿A quién da ocasión? Al tentador y a sus agentes para echar oprobios sobre Cristo. Hermano querido que me escuchas en esta hora, hermanos, no seamos nosotros agentes de Satanás para echar oprobios sobre Cristo. Debemos dedicar toda energía. Usted tiene $27.48. Abandonar. Pregunta, ¿en dónde quedé? Iba a la 174 de Hoyos de los Testimonios, tomo 2, y había pasado a la 175. No sé si ustedes me alcanzaron a escucharla cuando leí la 174. Sí, hermano. Hermanos, el hecho de que los hijos reconocidos de Dios están representados como al pie del Señor con ropas inmundas, esa parte ya la había leído. Debo inducir a todos los que profesan su nombre a sentir humildad y escudriñar profundamente su corazón. Ahora, la 175. Sin embargo, no debemos conformarnos con una vida pecaminosa. Debe despertar a los cristianos e inducirlos a un celo y ferviente mayor para vencer el mal. El pensar que todo defecto de carácter, todo punto en el cual ellos no puedan alcanzar la norma divina, es una puerta abierta por la cual Satanás puede entrar y tentarlos y destruirlos. Y además que todo fracaso y defecto de su parte da ocasión al tentador y a sus agentes. ¿Al tentador y a quién? Al tentador y a sus agentes para echar oprobio sobre Cristo. Hermanos queridos, esto es muy serio, hermanos queridos. No seamos nosotros agentes de Satanás para echar oprobio sobre Cristo en la persona de nuestros hermanos cuando alguien cae en pecado. Debemos ser espirituales y con espíritu de mansedumbre, como dice Gálatas capítulo 6, verso 2. Ir y orar con el hermano y ayudarle a levantarse y no a condenarle y a juzgarle, hermanos. Porque esos que acusan,
y que van y le dicen a los otros y lo acusan con los demás. Son agentes de Satanás, dice aquí la sierva del Señor. Además que dan fracaso y defecto de su parte y dan ocasión al tentador y a sus agentes para echar oprobio sobre Cristo. Deben dedicar toda energía de alma a la obra de vencer y acudir a Jesús a fin de recibir fuerzas para que lo que no podemos hacer por nosotros mismos, Él lo puede hacer por nosotros. Entonces, ningún pecado debe tolerarse en aquellos que andarán con Cristo en ropas blancas. Las vestiduras sucias han de ser sacadas. Ha de ponerse sobre nosotros el manto de la justicia de Cristo. Por el arrepentimiento y la fe, somos habilitados para presentar obediencia a todos los mandamientos de Dios y somos hallados sin culpa delante de Él. Los que reciban la aprobación de Dios están ahora afligiendo. Los que reciban la aprobación de Dios están ahora afligiendo sus almas, confesando sus pecados y suplicando fervorosamente el perdón por Jesús, su abogado. Su atención está fija en Él y su esperanza y su fe se concentra en Él. La pregunta es, ¿en quién tenemos fijos nuestros ojos? ¿En quién está fija nuestra esperanza? Es la pregunta. ¿Nuestros ojos están fijos en Cristo o están fijos en los hermanos que caen y resbalan y estamos acusando día y noche y recordándoles cada nada sus pecados? Dice, y suplicando fervorosamente el perdón por Jesús, abogado, su atención está fija en Él, su esperanza y su fe se concentran en Él. Y cuando se da la orden, quitarle esas vestiduras viles y vestirle con ropas de gala y pongan mitra limpia sobre su cabeza, estén preparados para atribuirle toda la gloria de su salvación. Dice, la visión de Zacarías, con referencia a Josué y el ángel, se aplica con fuerza peculiar a la experiencia del pueblo de Dios durante la terminación del gran día de la expiación. O sea que es aplicable para nuestros días. ¿En el gran día de qué? En el gran día de la expiación, porque estamos en el gran día de la expiación. Dice la sierva del Señor en Conflicto de los Siglos, la página 544, el párrafo 1. Entonces dice acá, estaba leyendo Joyas de los Testimonios, tomo 275, último párrafo. La visión de Zacarías con frecuencia a Josué y el ángel se aplica con fuerza peculiar a la experiencia del pueblo de Dios. Durante la terminación del gran día de la expiación, la iglesia remanente será puesta en grave prueba y angustia. ¿Quiénes van a ser puestos en grave prueba y angustia? Dice aquí que la iglesia remanente será puesta en grave prueba y angustia. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús sentirán la ira del dragón y de su hueste. Tremendo texto, dice. Satanás considera a los habitantes del mundo súbditos suyos. Ha obtenido el dominio de las iglesias apóstatas, pero ahí está este pequeño grupo que resiste su supremacía. Aquí está ¿quién? Ese pequeño grupo que resiste su supremacía. Si él pudiese borrarlo de la tierra, su triunfo sería completo. Así como influyó en las naciones paganas para que destruyesen a Israel, pronto incitará a las potestades malignas de la tierra a destruir al pueblo de Dios. Entonces, hermanos queridos, según este pasaje de la sierva del Señor en Joyas de los Testimonios, la 175, 174, 175, 176, no seamos nosotros instrumentos del enemigo para acusar a nuestros hermanos. No seamos nosotros fariseos modernos o caníbales vegetarianos, hermanos. Miren lo que la palabra del Señor nos enseña en el libro de Mateo capítulo 7, hermanos. Ya vamos a terminar. Mateo capítulo 7, verso 1 en adelante. Mateo capítulo 7, verso 1 en adelante. Dice la sierva del Señor, dice la palabra del Señor en Mateo 7, 1 en adelante, hasta el verso 5. No juzguéis para que no seáis juzgados.
Porque con el juicio que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Por qué miras la paja? Dice la palabra del Señor. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Por qué miras qué? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien sacar la paja del ojo de tu hermano. Yo creo, hermanos queridos, que más claro no canta un gallo a las 4 de la mañana. Hermanos, analicemos bien este texto de Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. Que mientras nosotros tenemos una viga en nuestro propio ojo y le decimos a nuestro hermano, déjanos sacar la paja de su ojo, cuando realmente nosotros tenemos una viga. Y por eso aquí dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien sacar la paja del ojo de tu hermano. ¡Qué tremendo, hermanos! No juzguéis, dice Mateo 7:1, para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que medís, os será medido. ¿Somos nosotros los que apedreamos a nuestros hermanos y juzgamos a nuestros hermanos y nos convertimos en jueces y acusadores de nuestros hermanos? ¿O somos de los que vamos y oramos con él y le ayudamos a levantarse? Esa es la pregunta, hermanos, que debemos hacernos cada uno de nosotros en esta noche. En el libro de Romanos, capítulo 2, mire lo que dice la palabra de Dios. Romanos, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Romanos 2, versículo 1 dice: por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Yo creo que esto no necesita tanta interpretación ni tanta explicación, hermanos. El texto es muy claro en Romanos 2, verso 1. Por lo cual eres inexcusable, hombre, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y si hacemos esto, y juzgamos a otro, cuando nosotros también hacemos lo mismo, entonces ya no somos hacedores de la ley, como dice Santiago capítulo 4, verso 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga de la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces, hermanos queridos, yo creo que más claro no canta un gallo a las 4 de la mañana, hermanos. Yo quiero leerles, mis hermanos queridos, un texto de la sierva del Señor que está en el libro Hogar Cristiano. Y mire lo que la sierva del Señor dice. En el libro Hogar Cristiano, bueno, tengo varios textos, y mire lo que dice la sierva del Señor. Voy a leer una carta, que es la carta 14A de 1893. Dice la sierva del Señor: caníbales modernos. ¿Cómo? ¿Cómo dice la sierva del Señor? Caníbales modernos, los que se alimentan
lo que es el pan de vida, la palabra de Dios viviente, y se deleitan ellos mismos con la médula y la grosura de las extraordinarias promesas de Dios, no pronunciarán discursos difamatorios, que son verdadero canibalismo. Mediante Jesucristo, el alma está en comunión con los ángeles del cielo y no puede tener deseos de gozarse en la charla tonta, sentarse a la mesa con los difamadores, caníbales. Jesucristo hará de sus hijos obreros juntamente con él. Sean piadosos, bondadosos, benevolentes, llenos de actividad, dice la sierva del Señor. Tremendo texto, hermanos. Ahora miremos este otro que está en el libro La Educación, página 235, párrafo 4. Educación, dice la sierva. Nos horrorizamos al pensar en el caníbal que come con deleite la carne, aún caliente y temblorosa de su víctima. Pero son los resultados de esta costumbre más terrible que la agonía y la ruina causadas por el hábito de tergiversar los motivos y manchar la reputación y desecar el carácter, pregunta la sierva del Señor. Vuelvo y lo leo. Nos horrorizamos al pensar en el caníbal que come con deleite la carne, un caliente. Nos horrorizamos al pensar en el caníbal que come con deleite la carne aún caliente y temblorosa de su víctima. Pero son los resultados de esta costumbre más terrible que la agonía y la ruina causadas por el hábito de tergiversar los motivos y manchar la reputación y secar el carácter. Aprendan los niños también y los jóvenes lo que Dios dice acerca de estas cosas. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. En la Escritura los calumniadores aparecerán junto a los aborrecedores de Dios. Los inventores de males, con los que son sin afecto natural, sin misericordia, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Es juicio de Dios los que practican tales cosas, son dignos de muerte. Dios considera ciudadano de Sión aquel que habla en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni admite reproche alguno contra su vecino. Vuelvo y lo leo. Este parrafito es muy importante. El juicio de Dios, los que practican tales cosas son dignos de muerte. Dios considerará ciudadano de Sión. ¿A quién considerará ciudadano de Sión? Dice, Dios considerará ciudadano de Sión aquel que habla verdad en su corazón, el que no reproche alguno contra su vecino. Qué texto tan tremendo. Este es el libro de la Educación, la página 235, el párrafo 5. Ahora voy a leerles otro. Dice la sierva del Señor, en el libro Hogar Cristiano, la página 400, el párrafo 2 y párrafo 3 y párrafo 4, les voy a leer. El espíritu de crítica y de censura no debieran hallar cabida en el hogar. ¿Cómo? El espíritu de crítica y de censura no debieran hallar cabida en el hogar. La paz de este es demasiado sagrada para ser mancillada por este espíritu. Pero cuán a menudo, cuán están sentados para comer los miembros de la familia, hacen circular un plato de crítica, censura y escándalos. Si Cristo viniese hoy, no hallaría a muchas familias que profesan ser cristianas cultivando el espíritu de crítica y crueldad. Los miembros de tales familias no están listos para unirse con la familia celestial. Tremendo texto, hermano. Yo creo que el texto es muy diciente y muy clarito, hermano. Dice, sea la conversación de la familia alrededor de la mesa de un carácter tal que deje una influencia fragante en la mesa de los niños.
Dice, chismes y cuentos. Nos horrorizamos al pensar en el caníbal que come con deleite la carne aún caliente y temblorosa de su víctima, pero son los resultados de esta práctica más terribles que la agonía y la ruina causadas por el hábito de falsear los motivos y manchar la reputación y de secar el carácter. Dios dice acerca de estas cosas. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El espíritu de la chismografía es uno de los agentes esenciales que Satanás tiene para su obra. Esto está tremendo. ¿El espíritu de qué? De la chismografía es uno de los agentes esenciales que Satanás tiene para su obra. Hermanos, yo creo que más claro no puede estar. Dice la sierva del Señor, en Joyas de los Testimonios, tomo 2, la página 20, el párrafo 3, y con este párrafo voy a terminar. Una mirada, una palabra y aún el tono de la voz pueden estar henchidos de mentira, penetrar como una flecha en algún corazón e infligir una herida incurable. Así puede echarse una duda, un oprobio sobre una persona por medio de la cual Dios quiere realizar una buena obra, y su influencia se marchita y su utilidad se destruye. Entre algunas especies de animales, cuando algún miembro del rebaño es herido y cae, sus compañeros le asaltan y le despedazan. El mismo espíritu cruel manifiestan ciertos hombres y mujeres que se llaman cristianos. Hacen gala de un celo farisaico para apedrear a otros menos culpables que ellos mismos. Hay quienes señalan las faltas y los fracasos ajenos para apartar de sus propias faltas y fracasos la atención, o para granjearse la reputación de muy celosos para Dios y la Iglesia. ¡Qué tremendo texto, hermanos! Yo creo, hermanos, que más claro no canta un gallo a las 4 de la mañana, hermanos. Este texto, hermanos, debemos examinarlo y aplicarlo en nuestras vidas, si nosotros estamos haciendo eso. Dice, vuelvo y lo repito, hermanos, porque es muy importante, Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 20, párrafo 3. Dice, una mirada, una palabra, aún el tono de la voz, puede estar henchidos de mentira, penetrar como una flecha en el corazón e infligir una herida incurable. Así puede echarse una duda o un oprobio sobre una persona por medio de la cual Dios quiere realizar una obra buena, y su influencia se marchita y su utilidad se destruye. Entre algunas especies de animales, cuando algún miembro del rebaño es herido y cae, sus compañeros le asaltan y le despedazan. El mismo espíritu cruel manifiestan ciertos hombres y mujeres que se llaman cristianos. Hacen gala de celo farisaico para apedrear a otros menos culpables que ellos mismos. Para apedrear a otros menos culpables que ellos mismos. Hay quienes señalan las faltas y los fracasos ajenos para apartar de sus propias faltas y fracasos la atención y para granjearse la reputación de muy celosos para Dios y la Iglesia. Ay, hermanitos queridos, apliquemos ese texto, hermanos, en nuestras vidas. Apliquemos ese texto en nuestras vidas. Y miremos si nosotros estamos haciendo eso, como dice allí en Joyas de los Testimonios, tomo 2, que acabé de leerles. Y miremos y hagámonos la pregunta, si nosotros estamos haciendo eso, hermanos. Y si estamos haciendo eso, entonces no estamos bajo el Espíritu de Cristo que nos gobierna, sino estamos bajo otro espíritu, que es el espíritu acusador,
el espíritu farisaico de Satanás. Hermanos, no tengamos ese espíritu farisaico de Satanás. Amémonos los unos a los otros, perdonémonos los unos a los otros y cumplamos así la ley de Cristo, dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 1 y versículo 2. Oremos los unos por los otros, no murmuremos los unos de los otros, no juzguemos los unos de los otros, porque cuando hacemos eso, se cumple lo que acabamos de leer allí en Romanos capítulo 2, verso 1. Por lo cual eres inexcusable, hombre, cualquiera que seas tú, cualquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo, dice Romanos 2.1. Entonces, hermanos, Dios nos dé su gracia y Dios nos ayude a no tener el espíritu de los fariseos, hermanos. Yo no sé si haya tiempo, pero quisiera leerles una historia, hermanos, que está en el libro de Mateo capítulo 7, hermanos. Una historia que fue verídica y fue real, hermanos queridos. En Romanos capítulo 7, en Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 7. En Lucas capítulo 7 encontramos la historia de Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Dice Lucas capítulo 7, verso 36. Y uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Verso 38. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Verso 39. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Verso 40. Entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, una cosa que decir. Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Sí, pues, ¿cuál de ellos le amará más?, le pregunta el Salvador a Simón. Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien se le perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Verso 44. Y volvió a la mujer y dijo a Simón: ves esta mujer en tu casa, y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entró no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta la ha ungido con perfume. Ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a aquel quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo: tus pecados, y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Aquí vemos, hermanos queridos, aquí vemos la misericordia de Dios. Aquí vemos la gran misericordia de Dios, hermanos queridos.
Aquí vemos el gran amor de Dios. Saben, hermanos, que la sierva del Señor amplía esta historia del deseado de toda la gente, la página 519, y yo creo que con esta sí vamos a terminar. Deseado de toda la gente, 519, y me parece muy importante y la traje a colación para que la apliquemos a nuestras vidas, hermanos. Dice la sierva del Señor en la 519, 520 y 521 del libro Deseado de toda la gente. El capítulo se llama La fiesta en la casa de Simón. Dice, Simón el huésped había sentido la influencia de la crítica de Judas respecto al don de María. Se había sorprendido por la conducta de Jesús. Su orgullo de fariseo se había ofendido. Sabía que muchos de sus huéspedes estaban mirando a Cristo con desconfianza y desagrado. Dijo entre sí, si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Al curarlo a Simón de la lepra, que había sido curado Simón, el fariseo, había sido curado de una lepra. Y mire la sierva del Señor lo que dice aquí. Al curarlo a Simón de la lepra, Cristo lo había salvado de una muerte viviente. Pero ahora Simón se preguntaba si el Salvador era profeta. ¿Por qué Cristo permitió que esta mujer se acercara a él? Porque no la rechazó con indignación como a una persona cuyos pecados eran demasiado grandes para ser perdonados. ¿Por qué no demostró que comprendía que ella había caído? Simón estaba tentado a pensar. ¿Simón estaba qué? Simón estaba tentado a pensar que él no era profeta. Jesús no sabe nada en cuanto a esta mujer. Es tan liberal en sus demostraciones, pensaba él. De lo contrario, no permitiría que le tocase. Pero mire lo que dice la sierva del Señor. Pero era la ignorancia de Simón respecto a Dios y a Cristo lo que le inducía a pensar así. No comprendía que el Hijo de Dios debía actuar como Dios, con compasión, ternura y misericordia. El plan de Simón consistía en no prestar atención al servicio de la penitencia de María. El acto de ella de besar los pies de Cristo y ungirlos con ungüento era esperante para su duro corazón y pensó. You have $26.70 remaining in your account. Please enter the... Se había cortado la llamada, hermano. ¿Hasta dónde me alcanzaron a... Se cayó hasta un segundo, hermano. Dígame. Solo se cayó hasta un segundo. Ok, perfecto. Entonces, estaba leyendo las 519 del deseado a toda la gente. Dice, como Natán con David, Cristo ocultó el objeto de su ataque bajo el velo de una parábola. ¿Ocultó el ataque de quién? Es la pregunta, hermano. Cristo ocultó el ataque de Simón. ¿Y por qué razón lo hizo? Ya vamos a ver por qué. Como Natán con David, Cristo ocultó el objeto de su ataque bajo el velo de una parábola. Cargó a su huésped
con la responsabilidad de pronunciar sentencia contra sí mismo. Óiganlo bien, cargó a su huésped con la responsabilidad de pronunciar sentencia contra sí mismo. Simón había arrastrado al pecado. ¿Qué había hecho Simón? Simón había arrastrado al pecado a la mujer a quien ahora despreciaba. Entonces miren cómo es el asunto. Simón era el causante que había arrastrado a esta mujer al pecado, a la que ahora él mismo acusaba delante de todos sus invitados. Y fíjense, hermanos queridos, que acá el Señor Jesucristo ocultó el ataque de Simón. ¿Bajo qué? Dice, como Natán con David, Cristo ocultó el objeto de su ataque bajo el velo de una parábola. El Señor Jesucristo había podido, hermanos, denunciar a Simón y decirle: esta mujer es pecadora porque usted fue el que la arrastró al pecado. La pregunta es, hermanos, la gran pregunta es, ¿Cristo acusó a Simón? ¿Cristo acusó a Simón a pesar de que Cristo sabía de que Simón era el que había arrastrado a esta mujer al pecado? ¿Cristo la acusó públicamente? Es la pregunta que debemos contestarnos. Aquí dice que no. Aquí dice que como Natán con David, Cristo ocultó el objeto de su ataque bajo el velo de una parábola. Cargó a su huésped con la responsabilidad de pronunciar sentencia contra sí mismo. Simón había arrastrado al pecado a la mujer, a quien ahora despreciaba. Ella había sido muy perjudicada por él, por los dos deudores de la parábola, que estaban representados, Simón y la mujer. Jesús no se propuso enseñar qué grado de obligación debía sentir, dice Jesús, no se propuso enseñar qué grado de obligación debían sentir las dos personas, porque cada uno tenía deuda de gratitud que nunca podía pagar. Pero Simón se sentía muy justo, se sentía más justo que María. ¿Qué pasaba con Simón? Pero Simón se sentía más justo que María. Y Jesús deseaba que viniese cuál era realmente, y Jesús deseaba que viese cuán grande era realmente su culpa. Deseaba mostrarle que su pecado superaba al de María en la medida en que la deuda de 500 denarios excedía a la de 50. Ay, hermanos queridos, ¿de quién era la deuda más grande? Según el espíritu de profecía, aquí la 520 se da a otra gente. La deuda más grande era la de Simón. La de Simón, porque Simón era el que había arrastrado a esa mujer al pecado. Pero Simón se sentía más justo que María, y Jesús deseaba que viese cuán grande era realmente su culpa. Deseaba mostrarle que su pecado superaba al de María en la medida en que la deuda de 500 denarios excedía a la de 50. Simón empezó ahora a verse a sí mismo desde un nuevo punto de vista y vio cómo era considerada María por quien era más que profeta, Vio que con penetrante ojo profético Cristo le había leído el corazón de amor y devoción de ella, y sobrecogido de vergüenza comprendió que estaba en la presencia de uno que era superior a él. Entré a tu casa, continuó Cristo. No me diste agua para mis pies, pero con lágrimas de arrepentimiento impulsada por el amor, María había lavado mis pies y los había secado con su cabellera.
No me diste de eso, mas esta, que tú desprecias, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Cristo enumeró las oportunidades que Simón había tenido para mostrar el amor que tenía por su Señor y su aprecio de los que había sido hecho en su favor. Claramente, aunque delicada cortesía, el Salvador aseguró a los discípulos que su corazón apenas con sus hijos dejaba de mostrar gratitud hacia Él con palabras y hechos de amor. El que escudriña el corazón leyó el motivo que impulsó la acción de María y volvió también el espíritu que inspiró las palabras de Simón. ¿Ves esta mujer? Le dijo a él, es una pecadora, por lo cual te digo que muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, porque amó mucho, mas al que perdona poco, poco ama. Dice la sierva del Señor. La frialdad y el descuido de Simón para con el Salvador demostraban cuán poco apreciaba la merced que había recibido. Pensaba que honraba a Jesús invitándole a su casa, pero ahora se vio a sí mismo como era en realidad. Mientras pensaba estar leyendo mientras pensaba estar leyendo a su huésped estaba leyendo a él. Vio cuán verdadero era el juicio de Cristo en cuanto a él. Su religión había sido un manto farisaico. ¿Su religión había sido qué? Un manto farisaico. Había despreciado la compasión de Jesús. No le había conocido como el representante de Dios. Mientras María era una pecadora perdonada, él era un pecador no perdonado. La severa norma de justicia que había deseado aplicar contra María le condenaba a él. Simón, estoy leyendo la 521, deseado de toda la gente, es el párrafo 1. Dice, Simón fue conmovido por la bondad de Jesús. Al no censurarle abiertamente delante de los huéspedes. Óiganlo bien, hermanos. ¿Hasta dónde llega la misericordia y el amor de Dios? Aquí Simón lo comprendió, dice. La severa norma de justicia que había deseado aplicar contra María le condenaba a él. Simón fue conmovido por la bondad de Jesús al no censurarle abiertamente delante de los huéspedes. Él no había sido tratado como deseaba que María lo fuese, y vio que Jesús no quiso exponer a otros su culpa, sino que por una correcta exposición del caso, trató de conmover su mente y subyugar su corazón, manifestando benevolencia. Una denuncia severa hubiera endurecido el corazón de Simón contra el arrepentimiento, pero una paciente admonición le convenció de su error. Vio la magnitud de la deuda que tenía para con su Señor. Su orgullo fue humillado, se arrepintió, y el orgulloso fariseo ya llegó a ser un humilde y abnegado discípulo. María había sido considerada como una gran pecadora, pero Cristo conocía las circunstancias que habían formado su vida. La 521 del mismo libro dice, María fue la primera en ir a la tumba después de su resurrección. Fue la primera en la que proclamó al Salvador resucitado. Entonces, hermanos queridos, aquí vimos en este capítulo, que los invito a que se lo lean, hermanos, que se llama La fiesta en la casa de Simón. Qué capítulo tan hermoso, hermanos. Nos muestra el carácter, la misericordia y el amor de Cristo Jesús para con la mujer y para con Simón, que era el acusador de esta mujer. Qué misericordia más grande, amor.
¿Qué misericordia más grande tiene Dios, Jesucristo, para con nosotros? ¿Qué misericordia más grande tuvo el Señor para con esta mujer y para con Simón? Porque no hizo su pecado público a pesar de que Simón era culpable de haber arrastrado a esta mujer al pecado y a la desgracia. Él era el que le había dañado su vida y había causado la desgracia en esta mujer. Pero esta mujer, María de Magdala, se llama esta mujer, María de Magdala, fue perdonada por el Salvador. Misericordiosamente el Señor la perdonó. Misericordiosamente el Señor perdonó también a Simón, que era su acusador. Así que, hermanos queridos, no tengamos ese corazón farisaico, hermanos, ese corazón de Simón o de los fariseos antiguos. No seamos fariseos modernos, hermanos. No seamos de ese tipo de fariseos, hermanos. Amémonos los unos a los otros. Perdonémonos los unos a los otros de todo corazón, hermanos. Perdonémonos y oremos los unos por los otros, hermanos. Porque si no lo hacemos, si en lugar de orar los unos por los otros, lo que hacemos es murmurar y juzgar a nuestros hermanos y condenar a nuestros hermanos y acusar a nuestros hermanos, entonces, hermanos queridos, estaremos perdidos. Estaremos eternamente perdidos si persistimos y seguimos con ese espíritu farisaico, con ese espíritu acusador, con ese espíritu de acusación, de condenación y de juzgamiento. Hermanos, Dios nos dé su gracia. Dios tenga misericordia en nosotros y nos ayude a nacer de nuevo. Y nos dé su gracia, Señor. Cristo Jesús nos dé su gracia para no ser personas, para no ser fariseos, para no ser personas instrumentos de Satanás, para no ser instrumentos en las manos de Satanás para acusar y juzgar a nuestros hermanos. Padre amado, debemos orar, hermanos míos, y debemos pedirle a nuestro Padre amado, que nos perdone, y que si hasta aquí hemos condenado y hemos juzgado y hemos murmurado de nuestros hermanos, Dios nos perdone y que nos dé su gracia, y que de aquí en adelante nos ayude a nacer de nuevo, a vivir bajo el Espíritu y no bajo la carne, no bajo la carne acusadora, no bajo la carne farisaica, no bajo la carne de los caníbales, no bajo esa carne, no bajo ese espíritu diabólico y satánico, sino bajo el espíritu de Cristo, que es el espíritu que perdonó a la mujer que iba a ser apedreada, que perdonó en su gran amor y en su gran misericordia, la perdonó y la cubrió con su manto de justicia, aquella mujer adúltera que iba a ser apedreada por los fariseos y los escribas. Y no tengamos ese espíritu farisaico con el cual Satanás vino a acusar al sumo sacerdote Josué, a él y al pueblo. Y mire que el Señor en su misericordia perdonó al sumo sacerdote Josué y al pueblo, y le mandó quitar esas vestiduras sucias y viles, y le mandó poner mitra limpia y la justicia perfecta de Cristo imputada en el sumo sacerdote Josué y en su pueblo. No tengamos ese espíritu farisaico de aquel fariseo Simón que acusó a su víctima a pesar de que él era el que la había arrastrado al pecado. No tengamos ese espíritu farisaico, hermanos queridos. Dios nos dé su gracia y nos ayude a no condenar, a no juzgar y a no acusar y a no murmurar de nuestros hermanos, a no acusar a nuestros hermanos con nosotros hermanos, porque estamos cometiendo un grande pecado, hermanos. Estamos pecando contra Dios, estamos pecando contra nuestros hermanos, estamos pecando contra los santos ángeles y estamos pecando contra el Espíritu Santo de Dios. Dios nos ayude, hermanos queridos, que este tema, hermanos, haya sido para la honra y gloria de Dios, que este tema solamente sea para la edificación de nuestras vidas y que nos hagamos un examen profundo de corazón si realmente nosotros somos así. Si cada uno de nosotros, lo aplico para mí mismo,
y cada uno hagamos la aplicación. Si nosotros estamos haciendo eso, pidámosle perdón al Señor y pidámosle al Señor que nos dé su Santo Espíritu para no volverlo a hacer, para que de aquí en adelante podamos nacer de nuevo y podamos vivir bajo el Espíritu y no bajo la carne. Podamos estar en el Espíritu de Cristo y podamos contemplar a Cristo, su amor, su misericordia y su gran perdón que Él tiene para con nosotros, así como lo tuvo para con Simón, de no divulgar su pecado públicamente, sino que en su misericordia veló el pecado de Simón, lo ocultó y a través de una parábola le dio una lección a este hombre, le dio una enseñanza de amor y de misericordia para que viera su verdadera culpabilidad, para que viera su verdadero pecado y se arrepintiera y pidiera perdón. Y esta gran misericordia de Cristo alcanzó a Simón. La pregunta es, hermano querido, ¿te alcanzará a ti? ¿Me alcanzará a mí esa gran misericordia? ¿Será que sí vamos a aceptar esa misericordia? La vamos a pedir y le vamos a pedir que nos perdone y que nos ayude de aquí en adelante a no murmurar más contra nuestros hermanos, a no juzgar más a nuestros hermanos, a no condenar más a nuestros hermanos, sino cuando un hermano resbale, vayamos y oremos con él, vayamos y le ayudemos a levantarse y no a condenarlo, y no a murmurar, y no a juzgar, y no a condenarlo, y a juzgarlo, y a ponerlo en escarnio público, porque esa es la obra de Satanás. Es la obra de los agentes de Satanás, no de aquellos que están bajo el Espíritu de Cristo. Así que Dios nos ayude, y Dios nos dé su gracia, y Dios nos perdone si hemos sido instrumentos de Satanás en acusar a nuestros hermanos, en condenar a nuestros hermanos, en murmurar de nuestros hermanos. Dios nos ayude. Hermanos, vamos a orar. Vamos a orar. Hermanos, vamos a doblar nuestras rodillas ante nuestro Padre Celestial y vamos a dirigir una oración a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Oremos, hermanos queridos. Padre eterno y amado que mora en el reino de los cielos, bendito y alabado y glorificado y ensalzado sea tu santo nombre en esta hora. La honra, la gloria y la alabanza sean solamente para ti. De rodillas venimos ante ti en esta hora, un grupo de hijos tuyos, Padre amado, pidiéndote perdón por nuestras iniquidades, pidiéndote perdón por nuestra maldad, pidiéndote perdón por nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos sido egoístas, envidiosos, murmuradores, calumniadores, traidores. Perdónanos, Señor, porque hemos pecado contra ti, contra tu Santo Espíritu, contra tus santos ángeles. Hemos pecado contra nuestros hermanos, contra nuestros propios hermanos, juzgándolos y condenándolos y murmurando contra ellos cuando ellos cometen un error, cuando ellos cometen una falta. Perdónanos, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a humillarnos ante ti. Ayúdanos, Señor, para que haya un corazón contrito y humillado en cada uno de nosotros. Y a través de tu Santo Espíritu pueda haber un verdadero dolor y tristeza por nuestros pecados, y un verdadero arrepentimiento y dolor por nuestros pecados. Haz, Padre eterno, esa obra en nuestras vidas, en nuestro corazón, a través de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a abandonar toda iniquidad, toda maldad, todo pecado, Señor. Ayúdanos a abandonar la crítica, la murmuración, la condenación y cualquier otro pecado que haya en nuestras vidas. Ayúdanos a contemplarte. Ayúdanos a ser bondadosos, misericordiosos, perdonadores los unos con los otros. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros. Así como tu Hijo amado nos amó y entregó su preciosa sangre en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Así como Cristo Jesús nos dio lecciones de amor a través de la mujer adúltera que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, a través de Simón, a través de los dos deudores, Padre amado,
de Simón y la mujer, María Magdalena, María de Magdala, Señor. Padre amado, estas lecciones preciosas, podemos contemplar tu gran amor, el amor de tu Hijo amado, Cristo Jesús, tu gran misericordia, Padre eterno. Ayúdanos a no tener ese espíritu farisaico, ese espíritu de murmuración, ese espíritu de canibalismo, de consumirnos los unos con los otros, murmurando y hablando del uno del otro. Padre, perdona este pecado en nosotros y ayúdanos a abandonarlo y ayúdanos a apartarnos de este pecado, Padre eterno. Ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de la Corporación Adventista del Séptimo Día, de todas las personas que van allí y asisten a esta iglesia, Padre amado. Ten misericordia, muéstrale su maldad, muéstrale su pecado, muéstrale dónde se están equivocando, Señor. Y ten misericordia, Padre mío, y obra en ellos, a través de tu Santo Espíritu, un dolor, un arrepentimiento por sus pecados, y ayúdanos a alcanzar la gracia preciosa de tu Hijo amado, Cristo Jesús, y ayúdanos a nosotros a alcanzar esa gracia preciosa, esa justicia preciosa, ese vestido hermoso, esa mitra limpia en nuestras cabezas, esa justicia imputada en nuestras vidas, Padre amado. Coloca ese vestido en nosotros, Señor, porque estamos vestidos de harapos, de suciedad, de porquería, de mugre, de suciedad, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades, perdona nuestros malos pensamientos, nuestras malas palabras, nuestras malas acciones. Perdona, oh Dios, todos nuestros pecados, Señor, si es tu santa y divina voluntad, pon tu Santo Espíritu en nuestras vidas y pon, Señor, la justicia perfecta y santa de tu Hijo amado, Cristo Jesús, en nuestras vidas, para que seamos perdonados, para que seamos limpiados, y ayúdanos, Señor, a alcanzar esa santificación, ese carácter idóneo que tú deseas que alcancemos para el cielo. Si es tu santa y divina voluntad, ayúdanos a enamorarnos de ti, ayúdanos a contemplar el carácter de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Ayúdanos a reflejar el carácter y el Espíritu de Cristo en nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, para no ser instrumentos del enemigo, para no ser los fariseos modernos, para no ser caníbales, Señor. Ten misericordia, Señor. Danos tu bendición. Bendice a todo tu pueblo sobre la ancha faz de la tierra, con tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Ayúdanos cada día a alcanzar esa estatura perfecta y santa de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Termina, oh Señor, la obra que empezaste en nuestras vidas, te lo suplicamos, te lo rogamos, te lo imploramos, en los méritos santos, en la justicia santa y perfecta de tu Hijo amado, Cristo Jesús. En Él te pedimos, en Él te agradecemos todas estas cosas, en Cristo Jesús. Amén.